Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Mis hermanos, qué alegría encontrarnos el día de hoy, primer domingo del mes de diciembre, en este peregrinar a la Navidad, en este Adviento, segundo domingo de Adviento, en el que podemos celebrar y estar expectantes frente a la venida del Salvador. Le invito para que nos acerquemos al Evangelio de Lucas, en lo que hemos venido haciendo, ese peregrinar a través de todos estos personajes de la Navidad, o de algunos de los personajes de la Navidad. Acerquémonos hoy a Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible.
Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de este contexto de dos mujeres, Señor, alejadas, Señor, y muy distantes de todo ese control político, religioso, social, civil, a ti te plació, Señor, en las montañas de Nazaret, en las montañas de Judea, estar entretejiendo, Señor, un plan de salvación con estas dos mujeres. Gracias, Dios, porque hoy recordamos, hacemos memoria, Señor, de tu fidelidad, de tu bondad, de tu gracia que nos ha alcanzado. De que hoy, Señor, estamos conmemorando esa proximidad, Señor, a esa fecha en la que hace 2000 años, Señor, te hiciste como uno de nosotros. En la que conmemoramos que en algún momento de la historia te hiciste como uno de nosotros, Señor. Gracias. Estamos pues en tus manos. Recibe esta expresión de nuestra adoración, de un pueblo expectante, Señor, ante la realidad de la encarnación del Hijo de Dios. La gloria sea solo para ti, Señor. Bendito seas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aparta de mí el camino de mentiras y concédeme tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, de corazón la cumpliré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guardaré tu ley para siempre, eternamente, y andaré en libertad. Hablaré de tu testimonio ante los reyes y no me avergonzaré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antes andaba descarriado y humillado, ahora guardo tu palabra. Compañero soy de todos los que te temen y tu mandamiento guarda. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con alegría. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es, gloria al Señor, aleluya. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Así es, Señor. Hoy celebramos este nuevo día, gozándonos en familia. Allá donde estamos, celebra con nosotros y decimos juntos: En este día celebramos. así es, Señor. De su salvación. Todo sea para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos: Y con amor nos abrazamos. nos abrazamos, Señor, cantamos a ti y decimos juntos: cantamos, Cantando nueva canción. Este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador. Refleja y hoy manifiesta a otros su gran amor, A otros su gran, vamos juntos. En este día celebramos el gozo de su salvación. Con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo
Dios. Las palabras de María cuando responde al ángel, fruto de la noticia que ha recibido, no deja de sorprendernos. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. No deja de sorprendernos esas palabras, esa sujeción, esa sumisión de esta mujer a la voluntad de Dios, a lo que es lo que el Señor ha decidido. ¿Cómo está nuestra vida hoy delante del Señor en ese reconocimiento que Él demanda de cada uno de nosotros en la adoración, en nuestro diario vivir, en la administración de nuestra vida, pero también en nuestros diezmos y ofrendas, que constituyen una expresión de reconocimiento y honra al Señor por lo bueno que Él ha sido? Está la forma en cómo nosotros podemos aportar para que la iglesia pueda seguir y continuar en la tarea de extender el reino de Dios. Es la forma en cómo Dios ha decidido que la iglesia pueda sostenerse económicamente en el cumplimiento de la misión. Que cada uno de nosotros pueda decirle hoy, como le dijo María al ángel: he aquí la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Que exista esa disposición a obedecer al Señor, responder al Señor de manera afirmativa a la luz de lo que Él demanda de cada uno de nosotros, y es el reconocimiento de Él a través de nuestros diezmos y ofrendas como el Señor dador y sustentador de la vida. Recuerde también que esta es una oportunidad para mostrar el amor al prójimo, para la solidaridad, para acompañar al necesitado, a aquel que no tiene pan en su mesa. Es el momento de contagiarnos de la alegría de dar. Oremos al Señor. Señor, gracias. Hoy las palabras de María, Señor, en respuesta al ángel, al mensaje que tú enviaste, Señor, con el ángel, nos desafían. Esa mujer que en respuesta a tu buena voluntad decide someterse, Señor, reconocerte, honrarte, colocarse bajo tu voluntad, bajo tus designios. Oh Dios, hoy nosotros queremos llevar vidas que te agraden, que te honren, que te exalten, Señor. Y así también, Señor, nosotros queremos reconocerte a través de nuestros diezmos y ofrendas como esa expresión de gratitud, de que tú eres el proveedor y sustentador de la vida, y en obediencia a lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. De esta forma aportar para el extendimiento del reino de Dios. De esta forma, Señor, también ayudar al necesitado, a la familia, a través del apoyo a la canasta de amor en especie o en dinero, a las familias necesitadas, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros sea contagiado de la alegría de dar, en ese reconocimiento de quién eres tú, y también a las familias necesitadas. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Celebramos tu gran amor y tu gran misericordia, Dios. Medio del pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendigo ver su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gracias por tu obra hermosa, Jesús. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero
con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Gracias, Jesús. Allí en casa diga al Señor gracias. Allí en familia dígale gracias. Hoy nos encontramos en nuestro segundo domingo de Adviento, en ese peregrinar hacia la conmemoración de la encarnación, de la venida. Y recuerde que este es un camino que se transita expectante. Y hoy nos encontramos con el maravilloso Dios de María y Elizabeth. Lucas capítulo 1, que es parte de ese texto del que hoy estaremos meditando en la predicación. Vamos a leer solamente parte de ese cántico. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. María vio con claridad algo excepcional acerca de Dios. Él estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad. Las 3 décadas más importantes de todos los tiempos estaban a punto de comenzar. Esas 3 décadas desde donde se gestaría esa transformación para el ser humano. ¿Y dónde estaba Dios? En ese momento en el que se estaba incubando, se estaba dando inicio a esas 3 décadas, ocupado con 2 mujeres humildes y desconocidas. Una era anciana y estéril, Elizabeth. La otra era una joven virgen, María. María quedó tan conmovida por esta revelación de Dios, en esa expresión del ángel y esa manera de abordarla, de aquel que ama a los humildes, de ese Dios que se acerca a los humildes, que rompió su silencio con un cántico que hoy se conoce como el Magnífico. María y Elizabeth son heroínas increíbles. No eran poderosas, eran 2 mujeres campesinas, pero resultan heroínas campesinas increíbles según el relato de Lucas, quien ama la fe de estas mujeres. Lo que más llama su atención al parecer y lo que quiere destacar a los ojos de Teófilo, a quien le está escribiendo este evangelio, el evangelista Lucas, el noble destinatario de su escrito, es la humildad jovial de Elizabeth y María. Elizabeth, dice Lucas en el capítulo 1, versículo 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y María responde en el capítulo 1, versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva.
Las únicas personas cuya alma en verdad pueden exaltar al Señor son las personas como Elizabeth y María. Aquellos que reconocen su condición humilde y quedan conmovidos por la condescendencia de un Dios maravilloso. Este es el segundo domingo de Adviento y hoy nos acercamos a través de estas dos mujeres, María y Elizabeth. Que Dios en su gracia nos permita seguir creciendo en este camino y avanzando en ese peregrinar hacia el nacimiento. Dios, gracias por esta oportunidad. Este ejemplo de estas dos mujeres sencillas, pero que resulta, Señor, en todo un desafío, en todos los tiempos. Gracias por entretejer, Señor, allí en lo oculto tu plan, y así, Señor, venir a rescatar. Señor, fortalécenos, háblanos, nútrenos, alimentanos con tu palabra, llénanos de esa esperanza, Dios, que necesitamos tener cada día. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este día y continuar en ese espacio que hemos denominado Adviento, que nos está recordando la venida del Señor. Y es que en este segundo domingo de Adviento queremos hacer ese énfasis en lo que la Navidad nos enseña, el sentido, el significado de la Navidad. Y en esta ocasión queremos ver la Navidad como esa oportunidad, ese anuncio que para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. La Navidad nos está mostrando, nos está anunciando que Dios hace posible todo aquello que para los hombres es imposible. El texto de hoy nos va a hablar de dos personajes importantes dentro de la Navidad. Dos mujeres campesinas, María y Elizabeth, su parienta. Mujeres que socialmente no tendrían elementos para aportar en todo aquello que es bueno, que es importante para una nación por su contexto. Son mujeres campesinas, una mujer muy mayor, como es el caso de Elizabeth, estéril. El caso de María, una mujer joven, pero una mujer campesina y que aún no se había casado. Y son estas dos personas que pueden pasar inadvertidas para la sociedad de la época, pero es allí donde Dios decide hacer que lo imposible para los hombres sea posible para Él. El texto de hoy, Lucas capítulo 1, versículo 26, nos dice lo siguiente. Dice que a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes del embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María.
que Él haga conmigo como me has dicho. Interesante lo que el ángel le viene a decir a María. Este ángel, debemos de mirar que versículos anteriores, el mismo ángel Gabriel que le da la noticia a María es el mismo ángel que se le aparece a Zacarías para darle también la noticia del nacimiento de Juan el Bautista. Pero esta no es la única ocasión o las dos únicas ocasiones que el ángel Gabriel lo vemos trayendo una buena noticia, un buen mensaje. Ya 500 años atrás, precisamente en el capítulo 8 de Daniel, también vemos al ángel Gabriel trayendo un mensaje de parte de Dios para su siervo. Por lo tanto, parece que Gabriel va a estar allí siempre trayéndonos mensajes de buenas noticias y mucho más ahora en torno a la Navidad, porque es la Navidad. Un mensaje de buena noticia, un mensaje que nos está diciendo que para Dios no hay nada imposible, que aquello que para nosotros es imposible, para Dios se hace posible. Y es que para los hombres, para nosotros es imposible salvarnos por nuestros propios medios. Para el ser humano es imposible agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Para el ser humano es imposible establecer o restablecer esa relación con Dios que un día se perdió en Edén. Para el ser humano es imposible vivir en santidad, vivir satisfaciendo la demanda de santidad que Dios exige. Para el ser humano es imposible andar siempre en el camino correcto, en la obediencia a Dios. Pero eso que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y Navidad nos va a hacer ver eso, que Dios hace posible aquello que para nosotros es un imposible. Elizabeth y María fueron dos mujeres que estaban emparentadas, eran parientes, pero estas mujeres no tenían las condiciones humanamente para poder ser alguien importante o determinante en la historia del pueblo en aquella época. Compartían una misión en común de parte de Dios. Ambas fueron usadas por Dios para todo este plan salvífico que él ya tenía. Elizabeth, una mujer adulta, una mujer mayor, una mujer anciana, pero no simplemente lo del ser anciana era un problema, era estéril, imposible, humanamente imposible que tuviese un hijo en su vejez y siendo estéril. María, aunque joven, pero una joven campesina y sin casarse aún, estaba comprometida, pero aún no se había casado. No tenía mucho que aportar. No tenía mucho que aportar en algo grande como lo que está aconteciendo, está a punto de acontecer aquí. Pero el texto nos va a mostrar que la obra, que el poder es de Dios. Dios es experto en usar aquello que para los hombres no tiene un uso trascendente, no nos puede dar un aporte significativo o trascendente, donde los recursos del hombre, donde los esfuerzos del hombre terminan, son ineficaces. Allí es donde empezamos a ver cómo Dios hace que lo imposible sea posible por su poder y por su soberanía. El ángel le da unas palabras a María y le va a decir: el Señor está contigo, muy favorecida. Versículo 28. Y es que favorecida quiere decir que el Señor puso su gracia inmerecida sobre ella, no porque había visto mérito alguno en ella. María no había hecho ningún mérito, era pura gracia de Dios. No había méritos en María. Era una joven campesina, no se había casado, virgen, no estaba buscando, por lo menos el texto no nos coloca a María haciendo algo para agradar a Dios, buscando a Dios. Era una mujer temerosa de Dios, como cualquier mujer judía
criada bajo los principios del judaísmo, que esperaba en Dios, que creía en Dios, pero no había algún mérito especial en ella. Es el favor de Dios, es la gracia de Dios que se manifiesta en su vida. Y el ángel lo quiere dejar muy claro. Dios está contigo, muy favorecida. La gracia del Señor, el Señor se ha fijado en ti, no por algo especial, sino por su pura gracia. Y es importante dejar esto bien en claro, porque aquí quien es relevante en la Navidad, quien es relevante en todo este proceso de la salvación, es el niño que el ángel va a anunciar que viene. Él es el protagonista de la Navidad. Muchas veces nosotros nos dejamos perder por los distractores que hay en la Navidad, por los distractores alrededor del plan de la salvación. Pero el ángel parte aclarándonos algo. María va a ser parte de esa Navidad, de esa primera Navidad. María va a jugar un papel importante dentro del plan de salvación, pero no es ella la importante. No es ella la que tiene la relevancia dentro de la salvación. Ella ha recibido el favor de Dios, pero no por méritos propios. Ha sido la gracia del Señor que se ha posado sobre ella. Y el ángel le dice, no tengas miedo. Una vez que le dice, saludos, oh mujer favorecida, el Señor está contigo, la gracia del Señor está contigo, el favor de Dios está contigo. Por su misericordia, María se aterra ante estas palabras y el ángel le dice, no temas, no tengas miedo. Esas mismas palabras se las dice a Zacarías en el versículo 13. Pero esta no es la primera vez donde de parte de Dios sale para sus siervos un no tema. Recordamos que esto también sucede y se le dice a Moisés cuando vienen saliendo de Egipto, no teman, porque a los egipcios que hoy están viendo jamás los volverán a ver. No teman. También los profetas utilizan esta misma frase para darle aliento al pueblo y decirle, no temas, dice Isaías, porque el Señor está contigo. La razón para no temer no es porque el hombre sea fuerte, el hombre sea valiente. La razón por la cual María no debía de temer, como Zacarías no debía de temer, se los está diciendo el ángel, no temas. La razón por la cual ellos no debían temer no era porque la información que les estaba dando era cualquier cosa. No era porque la experiencia que estaban viviendo en ese momento no lo ameritaba. La razón por la cual ellos no debían temer no era por la fortaleza, por los recursos que había en ellos. La razón por la cual no debían temer era porque Dios estaba en el asunto. Ya el ángel le ha dicho a María en el versículo 28, el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, no temas. No temas. Porque estar frente a la majestad de Dios causa temor. Ese temor reverente. Y debemos recordar lo que dice Isaías aquí en el capítulo 6 cuando está en el templo y tiene esa manifestación de la majestad de Dios y ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Él dice, ay de mí que soy hombre muerto. Isaías teme por su vida ante la presencia santa, santa, santa de Dios. Es que estar en la presencia de Dios tiene que permitirnos experimentar ese temor reverente. Cuando hay conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero Dios se ha manifestado no para causar pánico o para causar destrucción. Dios se ha manifestado por su pura gracia para otorgar su favor, un favor inmerecido. Y ahora a María se le dice, no temas. Y la razón es porque Dios está contigo. Dios está contigo, muy favorecida. Por lo tanto, no es para que tú temas, es para que te goces,
la aparición de este ángel. No tengas miedo. Has hallado el favor de Dios, dice el versículo 30. Y hallar el favor de Dios no necesariamente trae éxito o fama. El favor de Dios otorgaba a María el honor de ser la madre del Mesías. Pero también el favor de Dios le iba a permitir a ella experimentar ciertas cosas que a los seres humanos, claro que nos dolería, nos va a doler. Este favor de Dios con ella no simplemente es éxito, no es simplemente fama. Esto le causaría a ella mucho dolor. ¿Por qué? Porque la gente la ridiculizaría. Su propio prometido planearía dejarla en secreto. Y su hijo sería rechazado y posteriormente asesinado. El favor de Dios en una vida no necesariamente tiene que traer éxito y fama. El favor de Dios en una vida, mis amados, es contar con esa gracia de Dios que nos permite vivir la situación que sea, confiado en que la gracia de Dios, la bendición de su presencia, de contar con su presencia en cualquier momento de nuestras vidas. El favor de Dios, amado, es poder sentir esa fuerza para soportar el dolor, la crítica, la crisis, el anonimato, la burla. El favor de Dios en una vida, amados, no solo es fama y éxito. El favor de Dios sobre María significaría así que ella sería el vaso, el medio, la madre del Mesías, pero también que enfrentaría el dolor. A diferencia de lo que vemos hoy en día como el favor de Dios sobre una persona, como la bendición de Dios, cuando se habla en muchos escenarios de la bendición de Dios, de ser bendecido por Dios, de obtener la gracia del favor de Dios, muchas veces solo estamos pensando en éxito y fama, pero ignoramos que también trae grandes implicaciones. Nos olvidamos de ese favor de Dios para estar firme en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nos olvidamos que ese favor de Dios, por lo menos con María, iba a tener esa característica de darle un corazón fuerte, una esperanza que no flaqueara en Dios para los momentos difíciles que vendrían sobre su vida. Amados, hablar del favor de Dios sobre nosotros, hablar sobre el favor de Dios en una vida, no solamente podemos pensar en días felices, en éxito, en logros. El logro más grande que podemos alcanzar por el favor de Dios es poder lograr mantener nuestra esperanza en medio de la prueba, en medio de la dificultad, o en medio del éxito, o en medio de la fama, en medio de cualquiera que sea la situación que amenace nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Porque no solo amenaza nuestra confianza en Dios las cosas negativas que nos suceden, como una enfermedad, la pérdida del trabajo, un problema familiar. También puede ser una amenaza para nuestra fidelidad al Señor, el éxito, los logros. Y el favor de Dios sobre la vida de una persona es poder tener la capacidad de mantenerse en Dios, cualquiera que sea la situación, mantener su esperanza en Dios, su confianza en Dios. Pero esto se logra cuando el favor de Dios no es producto de nuestro esfuerzo, la fidelidad a Dios, el poder soportar el dolor que enfrentaría María, el poder soportar la burla, el poder soportar los cuestionamientos, no es producto de su esfuerzo, es producto del favor de Dios sobre ella. Era producto de la gracia de Dios sobre ella. Era el resultado de que Dios había dicho el ángel que estaba con ella. Por eso ella iba a poder y pudo soportar todo lo que aconteció alrededor de su vida. Amados, es imposible para el ser humano mantenerse fiel en aquellos momentos difíciles. Pero la Navidad nos recuerda
que no hay nada imposible para Dios, porque es obra de Dios, no de los hombres. La Navidad, esta primera Navidad que el texto nos está narrando, esa venida de Cristo, esa reconciliación entre Dios y el hombre, no es obra, no es plan del hombre, es plan de Dios. Es imposible para el ser humano redimirse, pero para Dios es posible. Y Dios hace que sea posible lo imposible. Dios da fortaleza. Dios da su gracia, algo imposible que el hombre logre por sus propios medios. Dios concede su favor, algo que es imposible que el hombre alcance con su vida pecaminosa, porque los caminos del ser humano, del hombre, son de continuo hacia el mal. Es imposible que el ser humano haga un mérito para encontrar, para alcanzar el favor de Dios. Y Dios lo hace posible por su pura gracia. Has hallado el favor de Dios. Y ese favor de Dios era que la iba a fortalecer y ayudar. El ángel sigue con su mensaje y le dice: quedarás encinta, darás a luz un hijo y le llamarás Jesús. Versículo 31. Jesús significa Dios salva. La Navidad nos muestra eso. Es imposible para el ser humano salvarse. Ahora, lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Es imposible que el hombre se salve. Ahora nos regala la salvación a través de un niño que su nombre significa Dios salva. El hombre no salva, Dios sí salva. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. El ángel le dice que tendrá un hijo. Él es el centro de la Navidad. Es la razón por la cual María ha sido elegida entre todas las mujeres. Ha sido elegida entre todas las vírgenes del pueblo, porque no era la única virgen, no era la única campesina, no era la única joven, no era la única que estaba comprometida para casarse con alguien, no era la única. Así que el centro de la Navidad no es ella. El centro de la Navidad es el niño que ha de nacer. Como fue ella, pudo haber sido cualquier otra. Ella no hizo mérito alguno. Fue Dios, por su gracia, por su misericordia, entre no sé cuántas jóvenes, le eligió a ella. Porque el importante no era ella. El importante era él, el niño, que sería el Salvador. Dios salvando a la humanidad. Lo importante no es el hombre, no es el ser humano, es Dios. Es Dios, es lo que Dios hace, lo que Dios ha dicho que hará. El ángel le dice, le continúa diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ante la pregunta de ella, ¿cómo es posible que esto suceda? No te preocupes cómo va a suceder. Ocúpate en saber que Dios ha dicho que lo va a hacer. Dios tiene su forma. Dios no improvisa. Dios le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Finaliza el ángel su mensaje en el versículo 37 para recordarnos que Navidad es que Dios hace posible aquello que para nosotros es imposible. Y es imposible que el hombre se salve. Es imposible que el hombre viva una vida justa y agradable a Dios. Es imposible que el hombre quiera agradar a Dios, busque a Dios, camine con Dios y obedezca a Dios. Es imposible porque el ser humano, su deseo, su camino es de continuo hacia el mal. Está vendido al pecado. El ser humano es preso del pecado, es esclavo del pecado, pero para el ser humano es imposible salir de esa condición. Ahora Navidad nos está diciendo que es posible para Dios sacar al ser humano de esa situación de esclavitud, de esa situación de pecaminosidad, de ese camino que lo lleva a la destrucción, a la condenación. Para Dios sí es posible sacarlo de allí y encaminarlo
hacia la salvación. Porque el niño que viene, el niño que ha de nacer a través de esta mujer, su nombre significa Dios salva. Sí es posible para Dios. Sí es posible para Dios aquello que para los hombres es imposible. Después de este mensaje del ángel, es importante o llama mucho la atención la reacción de esta mujer. La reacción de estas dos mujeres, porque ellas tienen una reacción muy parecida desde la posición que está viviendo cada una. María se turbó ante la noticia, se desconcertó, se asustó, se asombró. Fue un asombro para ella, el versículo 34. Pero con su respuesta, ella va a mostrar compromiso y humildad. Con su respuesta va a mostrar compromiso y humildad al decir: he aquí a la sierva del Señor. Compromiso, humildad. María se considera sierva del Señor. No se consideran, a diferencia de como el mundo hoy la está considerando. Es importante que usted mire cómo la ve el ángel. El ángel va a decir mujer favorecida, es decir, la gracia de Dios está sobre ti, pero no es por ti, es por él. Él ha decidido, y María es consciente que en ella no hay un mérito. María es consciente que ella no es la importante dentro de ese plan. María entiende que ella es solo un instrumento, y ella se considera, se ve, lo declara, lo reconoce y dice: he aquí la sierva del Señor. Ella no es la reina del cielo, ella es la sierva del Señor. Y qué bueno que honráramos sus palabras también nosotros, viéndola como Dios la ve y como ella se veía. Como ella se veía. Simple instrumento, simples siervos, siervos de Dios, que son parte de un propósito, no por algo especial en ellos, sino por pura gracia de Dios. ¿Qué vio Dios? Es que Él no tiene que ver cualidades en nosotros. Él decide. Él es quien decide. Hágase conmigo como tú has dicho. Nos va a mostrar obediencia voluntaria. María no solamente nos es un ejemplo de compromiso humilde, sino también que es un ejemplo de obediencia voluntaria. Se considera humildemente una sierva y se compromete, pero también está dispuesta a asumir el desafío. Está dispuesta a asumir, a pagar el precio de esa gracia de Dios sobre ella. Hágase conmigo como has dicho. Es que esta elección tiene consecuencias, como lo hemos visto. Una campesina joven, comprometida, y ahora iba a presentarse al mundo embarazada, sin antes haberse casado. Someterse a la murmuración, al chisme, a los cuentos que la gente sabe sacar. Someterse a perder su matrimonio, el compromiso que tenía, dispuesta a enfrentar, amados, la pena y la vergüenza, dispuesta a todo por la voluntad de Dios, por la obediencia a Dios. Esto es importante porque hoy necesitamos, como creyentes, siervos y siervas de Dios, que tan comprometidos estamos realmente con el plan, con el propósito de Dios. Qué tan comprometidos nos mostramos ante el Señor, con el Señor. Qué tan obedientes somos y de manera voluntaria. No tocó, el ángel no tocó que hacer todo, toda
un proceso de convencimiento para con María. Ella entendió que era de Dios todo lo que le decía y no pasó tanto trabajo para convencerla, porque voluntariamente decidió obediencia. Se presentó humilde. Aquí estoy, hágase conmigo como tú has dicho. Y eso me recuerda a Isaías cuando dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuán dispuestos estamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas de una manera obediente, pero también comprometida? Aceptando con humildad que Dios tiene la razón en lo que dice, que Dios tiene un plan con lo que está haciendo en nuestras vidas, en lo cual nos coloca siempre a participar de manera activa. Hay dos maneras de obedecer. Obedecemos por la fuerza. ¿Recuerdan a Jonás? De que llegó a Nínive, llegó a Nínive. Por las malas, pero llegó. Ahora María dice: aquí está la sierva del Señor, haz conmigo como has dicho. Obediencia voluntaria. ¿Qué preferimos? ¿Qué prefiere usted? ¿Obediencia forzosa u obediencia voluntaria? María viene a ser modelo de una obediencia voluntaria y de un compromiso humilde con el plan y el propósito de Dios. Y lo confirma más adelante en su canto. Va a mostrar una sumisión al plan de Dios. Ella dice: mi alma glorifica al Señor. Mi alma glorifica al Señor. Amados, es tiempo para que nosotros asumamos nuestro rol dentro del plan de salvación de Dios. Recibamos ese regalo maravilloso que la Navidad nos anuncia, nos presenta, que lo que era imposible para los hombres, Dios lo hace posible, haciendo que todo cambie. Todo cambia. Eso no es por esfuerzos humanos, es por su pura gracia, por su pura misericordia, por su pura compasión. Pero nos invita también el texto, la actitud de estas mujeres, su actitud humilde, su actitud de compromiso, su actitud de obediencia, nos invita a nosotros a responder de la misma manera. Una obediencia voluntaria ante el gran anuncio que nos hace la Navidad. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Invito a que incline su rostro y demos gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Recordando que Navidad nos anuncia que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Navidad nos presenta y nos dice: Dios salva. Dios salva. El hombre está perdido, pero Dios salva. Es imposible para el hombre salvarse, pero es posible para Dios. Dios salva. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la salvación que hemos recibido de ti. Permítenos, Dios de la gloria, danos ese favor. Derrama sobre nosotros esa gracia para vivir en esa salvación, Señor, enfrentando los desafíos que ella también trae a nuestras vidas. Permanecer firmes con nuestros ojos, con nuestra mirada puesta en ti, viendo y disfrutando tu salvación, aunque ella implique, Dios, el rechazo del mundo, las críticas de otras personas, el negarnos a nosotros mismos, el morir a nuestros gustos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, pero presentarnos, Señor, de manera comprometida, humilde, Señor, ante una obediencia de manera voluntaria. Y todo esto es por tu favor. Todo esto es porque tú lo ocasionas y tú lo generas en nosotros. Para ser obedientes necesitamos tu gracia. Señor,
Para obedecer voluntariamente necesitamos tu favor. Eres tú quien colocas esto en el corazón del hombre. Te pedimos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, gracias por la palabra del Señor. Ahora nos está el Señor llamando y desafiando a través de la vida de María y Elizabeth, ese encuentro de dos mujeres campesinas donde el Señor va tejiendo ese plan de salvación. Primero a través de ese hombre y esa mujer ancianos, ella estéril, y ahora nos involucra un personaje más, y María, esta mujer que decide aquí la esclava del Señor. Qué lección de sometimiento, de sumisión a la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude y que ese sea el espíritu que haya en cada uno de nosotros en esta Navidad de sometimiento, en esas buenas nuevas de gran gozo, que ese sea el espíritu para todos nosotros. Por favor, no se levante de su lugar sin primero compartir con los suyos, tomarse un café y permitir que el Señor a través de ese diálogo termine de ampliar eso que nos está diciendo y ese llamado que nos está haciendo. Un abrazo, muchas bendiciones y recuerde que sigamos peregrinando en este Adviento con esa expectativa de que el Señor ha venido y está entre nosotros. Un abrazo y bendiciones. A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aparta de mí el camino de mentiras y concédeme tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, de corazón la cumpliré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guardaré tu ley para siempre eternamente y andaré en libertad. Hablaré de tu testimonio ante los reyes y no me avergonzaré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antes andaba descarriado y humillado, ahora guardo tu palabra. Compañero soy de todos los que te temen y tu mandamiento guarda. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi ¡Vamos camino. juntos! Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Con alegría! Lámpara es a mis pies tu palabra